Buenas tardes, que Dios les bendiga. Estamos en su programa La Misión Continúa. Agradecemos la audiencia a través de esta su emisora amiga, como también en las distintas plataformas digitales en las que, según reportes, mucha gente nos sigue. Tenemos claro que el cristiano que camina en el mundo no camina solo, camina como iglesia, camina como comunidad, se reúne con los hermanos, no solamente en la Sagrada Eucaristía para celebrar y vivir la fe, se reúne también como pequeña comunidad, y en la pequeña comunidad vamos conociendo más a Jesús porque lo estudiamos. En la pequeña comunidad convivimos y vivimos al modo de Jesús. Tenemos el estudio del Evangelio y, en segundo lugar, la revisión de vida, con la vida al encuentro de Jesús. Por eso, la revisión de vida es el segundo medio que sirve para unir fe y vida. El primer medio, decimos, es el estudio del Evangelio. El segundo medio es la revisión de vida para unir la fe, lo que creemos, le creemos al Señor, y la vida. Vivimos en el amor y en la justicia. Por eso nos preguntamos, ¿qué es la revisión de vida? Fundamentalmente es buscar la llamada de Dios en hechos concretos ocurridos en lo que vamos viviendo. En el estudio del Evangelio se parte del Evangelio para llegar a la vida. En la revisión de vida se parte de la vida para llegar al Evangelio, porque revisamos nuestra vida a la luz del Evangelio, esos hechos concretos. Los dos momentos, estudio del Evangelio y revisión de vida, unen la vida y el Evangelio. Porque el Evangelio es para vivirlo, no para tenerlo un montonón de citas bíblicas en la cabeza que no nos sirven para nada porque no las vivimos. Se trata de vivir. La revisión de vida tiene sus orígenes en medio de la Juventud Obrera Católica de Bélgica y Francia, después de la Segunda Guerra Mundial. Eran jóvenes practicantes cristianos fuertemente comprometidos en las luchas obreras de aquellos años difíciles. Estos jóvenes creyentes querían unir fe y vida y crearon el método de la revisión de vida. Este método ha forjado a decenas de miles de cristianos practicantes comprometidos en un camino, en un proceso de transformación de las personas y de la sociedad. Porque si las personas nos transformamos, esto tiene incidencia en la sociedad y está inspirado este método de la revisión de vida en el ver, juzgar y actuar. El método del ver, actuar y juzgar, que lo hemos tomado en nuestra iglesia de América Latina, para que las comunidades vayan viviendo y testimoniando la fe, transformando el mundo. La revisión de vida y el método de ver, juzgar y actuar desembarca
en Guatemala, en América Central, en América Latina, con la llegada de la Acción Católica en los años 1950. Hizo y sigue haciendo un bien inmenso en nuestra iglesia, el ver, juzgar y actuar. Hoy estos métodos son patrimonio importante de todos los que buscan transformación personal y sociopolítica a la luz de la fe. Y en nuestra Guatemala, cuántas cosas tenemos que cambiar. Y los cristianos no somos aquellos que dicen amén a las realidades de injusticia de la vida. Los cristianos no somos aquellos que dicen aleluya y gloria a Dios y no transforman la sociedad. En las pasadas elecciones es triste ver cómo tantos grupos de cristianos no católicos y las mega iglesias de Guatemala apoyaron a una candidata que sabíamos nosotros que sería más de lo mismo. Y los cristianos conscientes que razonan su voto y la gente que tampoco es cristiana pero razona su voto y tiene sensatez, viendo la realidad existente en Guatemala de injusticia social estructural y de corrupción, han dicho un basta y han dado su voto a una opción que esperamos vaya sentando las bases para resolver los problemas de Guatemala. La tendrá muy difícil, pero con que siente las bases va a ir siendo suficiente para que otros vayan haciendo el camino, ya que el mal, la corrupción, la impunidad se ha enquistado en nuestra patria. Hoy, por eso, este método de ver, juzgar y actuar es importante para que los cristianos coherentes vayamos transformando las realidades presentes. Se percibe a veces algunas distorsiones alrededor de la revisión de vida. Hay el peligro de reducirla a un devoto examen de conciencia o fiscalización de la vida ajena. No se trata de un examen de conciencia que no nos mueva a actuar, ni tampoco andarnos metiendo en la vida de los demás y fiscalizarla. Se trata, en el término de la corrección fraterna, de ayudar al hermano y también ayudarme a mí a ir saliendo de mis pecados y defectos. Es importante rescatar el sentido existencial y dinámico de la revisión de vida para convertirla en un instrumento eficaz y popular de evangelización transformadora, cambia la sociedad, y liberadora de aquellas cadenas que nos atan y que no nos permiten crecer a nivel personal, como comunidad y como país. La revisión de vida busca sacar lecciones y enseñanzas de la vida a través de hechos concretos que nos han ocurrido, en nuestra comunidad, y las preguntas básicas son: el hecho, el acontecimiento que estamos analizando, que estamos viendo, ¿qué nos enseña? ¿Cómo se manifiesta y se revela aquí el Señor? ¿Qué llamadas y qué respuestas provocan? ¿A qué nos lleva? Por lo tanto, es necesario tener esa convicción profunda. ¿Qué convicción? Que la vida enseña
No podemos dejar pasar los acontecimientos sin reflexión y sin desafíos para transformarlo. La gente, esa es nuestra experiencia, aprende de la vida, tanto a través de los triunfos, de los logros, como de los fracasos y dificultades. Tanto de las cosas buenas como también de las caídas e infidelidades. Quien valora más las ideas que la vida, difícilmente hará la revisión de vida de modo correcto. ¿Por qué? Porque no es algo teórico. Esto nos tiene que llevar a acciones concretas. La realidad, por eso, es más importante que la idea. No es sobre la posibilidad de qué pasará, es qué ha pasado y qué enseñanza nos deja esto para transformar. La realidad simplemente es la idea que se elabora. Por eso la realidad es superior a la idea. La vida es el libro más importante al alcance de todos. Y muchísimas veces es el libro menos consultado. No aprendemos de la vida. Miren el chucho, el perro, que no es inteligente sino a puro instinto, aprende. Ningún chucho, ningún perro regresa por otro latigazo. Y como decimos aquí en Oriente, regresa por otro riatazo. Evita. Y nosotros tenemos que aprender de la vida. Es necesario por eso tener simpatía por la propia vida, por nuestra propia vida, como también por la vida de los demás. Es necesario saber leer e interpretar hechos, acontecimientos, situaciones concretas, siempre buscando hacer de la vida una caminata, porque vamos caminando con los pies siempre en la tierra, en el camino. No caminamos en el aire, caminamos en un camino muy concreto. Es en los hechos concretos ocurridos, en las situaciones concretas de la vida, que podemos hacer experiencia de Dios. A Dios no se le piensa, a Dios se le ama y se le vive. Es cierto que lo pensamos, pero lo pensamos para amarlo y vivirlo. El Dios de la Biblia, como lo podemos leer y meditar, no es el Dios de las ideas, de las normas. Es el Dios que se revela y que se manifiesta en los hechos, en los acontecimientos. Por eso es un Dios histórico y al mismo tiempo que va más allá de la historia. Pero nunca Dios está contra la historia. En el libro del Éxodo, Dios se hace presente en la historia sufrida del pueblo. Nos conviene leer Éxodo 3, del versículo 7 al 10. Pero al mismo tiempo, este Dios es el trascendente, el totalmente otro. Pero el ser el trascendente y el totalmente otro no le impide ser el Dios que hace camino con nosotros en la historia. Dios no se deja manipular. Leamos Éxodo 19 y 20. Realmente la vida es un lugar teológico. ¿Qué queremos decir con esto? Que en la vida se manifiesta Dios y ahí se revela y ahí
actúa. Entonces, la vida como lugar teológico es donde el Dios de la vida se revela, donde ese Dios de la vida es experimentado, es vivenciado y es testimoniado. La revisión de vida es diferente al examen de conciencia. En el examen de conciencia se parte de los propósitos hechos y se busca ver si se han puesto en práctica o no. En caso positivo, nos llenamos de sentimientos llenos de satisfacción, de euforia y de alegría. De lo contrario, nos lleva a pasar por sentimientos de culpa, de frustración. No nos sentimos satisfechos. No es por ahí por donde va la revisión de vida. Las situaciones de vida son a veces imprevisibles. En la revisión de vida se parte de hechos concretos. La revisión de vida no es revisión de trabajo, pero son parientes cercanos. En la revisión del trabajo se revisan en primer lugar los trabajos y las actividades en sí. Se busca ver si los trabajos alcanzaron el objetivo o no. Las actitudes y las posturas de las personas quedan en segundo lugar. En la revisión de vida no, las personas son lo más importante y quien ocupa el primer lugar. La revisión de trabajo hechas por personas comprometidas en un proceso de transformación busca ver si los trabajos están en la línea de la transformación de la sociedad o no. La revisión del trabajo es un instrumento importante en la lucha por nuevas estructuras al servicio de la vida. Pero revisión del trabajo sin la revisión de vida es muy frágil, es muy débil. Tenemos que ir a las raíces de nuestras decisiones y de nuestras opciones, si están o no en la línea del Evangelio de Jesús y de los valores humanos. Revisión de vida y revisión del trabajo nos excluyen, pero tenemos que matizar bien. Por el contrario, revisión de vida y trabajo se integran, se complementan, son distintos procedimientos, pero no extraños el uno del otro. En un trabajo de transformación, en la línea del Evangelio, se exige. Lo importante es hacer y forjar personas nuevas, según el Espíritu de Jesús de Nazaret, comprometidas en la lucha por crear estructuras cada vez más humanas y justas. Puede que a veces, por motivos socioeconómicos, políticos, independientes de nosotros, no sea posible construir estructuras nuevas a corto plazo. Después de que CICIG salió de Guatemala, desgraciadamente, estaba llevando a cabo un buen trabajo para evitar las corrupciones y la impunidad, rápidamente en el gobierno de Jimmy Morales y con Yamatei, coaptaron, se apropiaron
de todas las instituciones que debían velar por el bien común y que debían fiscalizar el actuar de los gobiernos, y buscan protegerse. Eso han buscado toda la vida, y seguir con la impunidad y seguir saqueando el país. La prueba de todo esto ha sido, desgraciadamente, el trabajo, que no es trabajo, es destrucción del país, del Ministerio Público, con el fiscal Curruchichi y la fiscal general Consuelo Porras, que por dignidad, porque el pueblo no soporta, tienen que irse. Por dignidad, para permitir una vida nueva para Guatemala. Entonces hay cosas que escapan a nosotros, que queremos crear estructuras nuevas a corto plazo y también a largo plazo. Nadie, sin embargo, puede impedirnos totalmente ser personas nuevas que luchan por nuevas estructuras. Entonces, vamos a lo concreto. La revisión de vida no es pura discusión de problemas. No es debate de mucha conversación y alegadas. No es balance de vida, aplauso si es positivo y sentimiento de culpa si es negativo. No es para controlar y fiscalizar la vida ajena. No es análisis de coyuntura eclesial de la iglesia o sociopolítica, aunque lo necesita. No es un desahogo emocional simplemente. No es rendición de cuentas. Entonces, la revisión de vida, ¿qué es? Es ante todo un ejercicio comunitario de nuestra fe. Es reflexionar sobre los hechos de la vida con ojos de fe. Es mirar la vida con la misma mirada de Jesucristo y su Evangelio. Reasumamos y hagamos una síntesis. Las comunidades cristianas y nosotros que vivimos en la comunidad de vida, nos reunimos como comunidad de fe, como comunidad de culto y como comunidad de caridad. Nosotros le creemos al Señor y somos comunidad de fe. Nosotros celebramos lo que creemos. Y nosotros somos comunidad de caridad, porque aquello que creemos y celebramos, lo vivimos. Creemos en la vida, celebramos la vida con Dios que está actuando y nos comprometemos a transformar la vida. Entonces, necesitamos estudiar el Evangelio como primera medida para actuar como Jesús. Y por el otro lado, necesitamos revisar nuestra vida y lo hacemos con el método de ver, juzgar y actuar. Ver la realidad, juzgar a la luz de la fe, a la luz del Evangelio y actuar. Porque si no actuamos, ni sirve ver ni sirve juzgar. Tenemos que actuar. Entonces se trata de unir la fe y la vida. Por eso quiero repetir con lo que terminaba.
La revisión de vida no es pura discusión de problemas, no es debate con mucha conversación, no es inventario ni balance de vida, aplausos si es positivo y sentimientos de culpa si es negativo. No es para meternos en la vida de los otros, no es para fiscalizar la vida ajena. No es análisis de coyuntura de la iglesia o sociopolítica, aunque es necesario esto. No es un desahogo emocional simplemente, tampoco es rendición de cuentas. La revisión de vida, ¿qué es? Es ante todo, para nosotros que somos creyentes, es un ejercicio comunitario de nuestra fe. Es reflexionar sobre los hechos de la vida con ojos de fe. Y es mirar la vida con la misma mirada de Jesucristo y su Evangelio. En el próximo programa seguiremos meditando el por qué hacer revisión de vida, cuál es la finalidad de la revisión de vida y cómo se hace la revisión de vida. Gracias por su audiencia. Pedimos que el Señor les bendiga.